¿Qué tal, gente? Aquí Leon, y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Monster Hunter Wilds para explicarles exactamente cómo es que funcionan las armas artianas y si son en verdad las mejores armas dentro del título. Así que sin más, vamos a ello. Ahora, ustedes van a desbloquear esta opción hasta ya un poquito avanzados dentro del título. Pues bueno, les van a dar justamente aquí el tema de forjar armas artianas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo funcionan las armas artianas? Para que ustedes puedan forjar armas artianas necesitan, pues bueno, unos ítems especiales que los pueden farmear justamente directamente con algunas de estas investigaciones, estas que tienen estos iconos pequeños en justamente que dicen fragmento de arma ancestrales, van a ser las que les van a necesitar. Y esto ya lo expliqué en el video anterior de las builds. Hay formas o hay unas misiones específicas en las que te van a dar un montoncísimo de esos ítems. Dejen ver si tengo alguna guardada. Creo que no tengo alguna tanta. Miren, esta por ejemplo me da 4. Pero bueno, ustedes ya saben, si comparten investigaciones pueden justamente farmear bastante. Ahora, cuando ustedes ya tengan esos objetos, van a ir al tema de forjar armas artianas. Y les voy a dar un ejemplo con espada larga, pero funciona de igual manera con cualquiera. Ahora, ustedes pueden elegir justamente, y déjenles muestro, pueden hacer de distintos niveles. Y ahí les dice, pues bueno, si ustedes quieren hacer de fuego, de agua y de tal. Vamos a suponer que ahorita yo quiero hacer una de nitro de afinidad, ¿de acuerdo? Puedo mezclar entre ataque y afinidad. Ahí de hecho dice exactamente pues cuál va a ser el boost. Si le meto en un tubo de ataque nitro me va a dar 643. Pero si le meto afinidad, pues bueno, me va a aumentar un poquito más el porcentaje. Vamos a suponer que ahorita quiero una de pura afinidad. Entonces ahí me va a dar el boost inicial y me va a entregar un arma, ¿de acuerdo? Ahora, aquí no termina el asunto, porque esa arma por default pues no es buena. Lo que tengo que hacer ahora es ir a reforzar el arma artiana, que miren, aquí tengo 2, ¿de acuerdo? Ahora, para reforzar un arma artiana necesito estas piedras. Y de una vez les voy a mencionar dónde crear como tal esas piedras. Para ustedes obtener esas piedras, van a tener que venir aquí con Rockwool, que se encuentra en el mapa de la cuenca, y van a utilizar la fundición. Aquí van a fundir minerales y pues bueno, a cambio de algunos objetos que ustedes tengan de sobra, pueden venir a farmear estas piedras. También en la repartición del festival les pueden dar algunas. Como dato, ustedes pueden pasar el tiempo, dormir bastante en los campamentos, y eso va a hacer que se les generen más. Ese dato, por cierto, les funciona para las piedras y también para las cosas que le encargan a Nata. Pero pues bueno, es una manera de farmear piedras. Ahora, cuando ustedes refuerzan un arma, aquí viene lo interesante. Y déjenles voy a mostrar con ejemplo. Vamos a suponer que quiero reforzarla por completo. Si se dan cuenta, pues bueno, voy a dejar una limpia. Las dos son exactamente igual, si se dan cuenta, en 620. Tienen exactamente lo mismo. Nitro, fueron fabricadas a través de nitro y de afinidad. Voy a reforzarla al máximo. Y aquí es donde sucede el RNG bendito de Monster Hunter Wilds. Esta que acabé de meterle el refuerzo me salió con 5 boosts distintos: bonus ataque, bonus afinidad, bonus elemental, bonus ataque. Ahora, como es un arma de nitro, ya yo veré qué le puedo sacar. La voy a poner en comparación. Una llegó a 660, tiene 25 de afinidad, es decir, subió más ataque, subió más la afinidad y también me busteó el elemento. Las armas artianas son buenas, son las mejores del juego. Sí y no en todos los casos, y déjenles explico un poquito la razón. De entrada, hacer esto es, como se ya estarán imaginando, demasiado desgastante.
Para llegar a estos niveles, este es el farmeo minucioso del juego, las armas artianas. Este es donde la gente podría empezar a quedarse loca por buscar un arma perfecta, los IVs perfectos de un Pokémon, buscar el Shiny. Sí que pueden encontrar un arma buena, pero eso va a ser completamente RNG. No es algo que va a depender de ustedes. Ahora, en comparación las armas artianas a las armas que creamos por default en la forja, pues de hecho no está nada mal. Vamos a buscar, por ejemplo, de hecho de nitro no tenemos. Esa es una de las razones por las que estaba buscando una artiana espada larga de nitro, porque de hecho no existe. Esa es una de las ventajas. Por ejemplo, miren, aquí que estoy buscando una katana de nitro, pues no existe, o al menos no ahorita, quizá después que agreguen un monstruo y tal. Hoy por hoy no existe, entonces la única manera en la que yo podría conseguir una katana de nitro sería con las armas artianas. Sin embargo, si hago una de fuego, hielo y tal, a lo que voy es que no va a variar drásticamente el daño que pueden conseguir con un arma de un monstruo a nivel máximo a con un arma artiana. Si se quieren ir a niveles super extremos específicos, son o quieren hacer speedruns y tal, sí, quiébrense la cabeza con las armas artianas, porque sí pueden salir combinaciones. Es decir, tal vez me pudo haber salido 2 de ataque y 3 de afinidad, no sé, dependiendo lo que ustedes estén buscando, sí que les puede salir algo muy muy bueno y así armarse un arma pues excelente. Pero por otra parte, tampoco, y esto es importante mencionar, tampoco es como que van a tener una diferencia abismal en el sentido de que digan, incrementé absolutamente mi ataque por encontrar un arma artiana que al final de cuentas van a utilizar para cazar monstruos. Yo creo que incluso el tiempo a largo plazo de buscar un arma perfecta va a ser más tardado que el que realmente van a los segundos que van a bajar en esas speedruns respecto a tener el arma de un monstruo a tener un arma artiana. Tampoco va a ser tan drástico el cambio, Este es un aspecto ya muy endgame. Yo les diría que ya para cuando de plano no tengan nada más que hacer, pues sí, quizá aquí esta es una de esas mecánicas de repetición en el que pueden venir a farmear y a farmear en búsqueda de una buena arma. Sin embargo, pues bueno, si no quieren quedarse calvos, estar frustrados, farmear intensamente, porque sí hay métodos para empezar a resetear habilidades y eso, tampoco creo que a niveles en los que ustedes se sientan cómodos van a encontrar un cambio drástico. Creo que hay muchas armas de las de monstruos normales que hacen un daño sumamente similar y también, por qué no decirlo, hay incluso unas que son hasta mejores que las artianas. Así que pues bueno, mínimo ya saben cómo funciona este tema de las armas artianas. Es el RNG, yo diría, actualmente que tenemos dentro de Monster Hunter Wilds más pesado. Es el lugar donde nos vamos a pasar un montón de tiempo si es que queremos sacar esas estadísticas perfectas, pero ya no está en sus manos y el farmeo aquí se les podría ir de las manos si es que no se controlan, porque podrían agobiarse y cansarse. Honestamente, yo lo dejaría allá a términos finales, en verdad, a un endgame en el que ya no tengan absolutamente nada más que hacer, o quizás si solamente están utilizando una sola arma en el juego y piensan hacerlo, pues sí, creo que también sería una muy buena opción, porque ahí podrían buscar la mejor arma de la que están ocupando y quedarse con ella. Así que pues espero que esta guía general de las armas artianas les haya servido. Por ahora me despido, yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.